que hoy el presidente Trump ha decidido llevar a cabo algunos ataques limitados contra Irán. Y eso es lo que está haciendo. Pero hay que recordar que los ataques limitados no disuaden a un enemigo que está decidido, que libra una guerra por su supervivencia, que se enfrenta a una amenaza existencial. Bueno, hoy es 30 de julio, el final de un mes que ha vivido una escalada dramática, en el que la oportunidad se ha presentado como una esperanza para nuestros pensamientos. Y después, muy poco tiempo más tarde, hemos visto que esa esperanza no estaba vinculada a algo muy estable. Hoy nos acompaña un ponente invitado que es miembro fundador de nuestro canal. Todos le hemos invitado para que nos ofrezca su perspectiva tan particular, basada en una observación muy aguda de la región. Se llama Praveen Swami y llevo todo el día deseando escucharle. Estoy seguro de que disfrutarán mucho de lo que tiene que decir sobre estos importantísimos altibajos y sobre las dinámicas cambiantes de esta región. Así que, bienvenido, Praveen. Ahora te diriges a una audiencia global que está deseando escucharte. Muchas gracias, Zulfikar, por invitarme a tu programa. Permíteme empezar dando una perspectiva general. La guerra en Asia Occidental ha entrado ya en su sexto mes. Así que ha llegado el momento de que entendamos a todos los actores clave de esta guerra. ¿Cuál es exactamente su máxima prioridad? ¿Cuál es la máxima prioridad del presidente Trump, de Irán, de Israel, del primer ministro Netanyahu? ¿Qué papel desempeñan los pakistaníes y los países del Consejo de Cooperación del Golfo? De eso voy a hablar. Daré una perspectiva general ahora que entramos en el sexto mes. Primero, un poco de contexto. Y el contexto es que el mundo actual es multipolar. Así que hoy hay tres grandes potencias en el mundo: Estados Unidos, China y Rusia. Y dos grandes potencias, China y Rusia, apoyan plenamente a Irán. Ahora bien, la segunda cosa que hay que tener en cuenta es que esta guerra es enormemente impopular en Estados Unidos. Estaba revisando una encuesta reciente, una de Pew, creo que era de Pew, que dice que entre el 67 y el 68% de la gente no quiere que esta guerra continúe. Usted está allí, en Estados Unidos, conoce muy bien los informes que estamos recibiendo. Hay escasez o han subido los precios del petróleo y de la gasolina. La inflación está muy alta. Y recordemos también que el presidente Trump, hace algún tiempo, dijo él mismo que no le gustaría ser otro presidente Herbert Hoover, es decir, el presidente bajo cuyo mandato tuvo lugar la Gran Depresión. Y por tanto, esta es una de sus preocupaciones. Otra gran preocupación suya es que no quiere que se le vea como un perdedor. Una vez entendido todo esto, veamos cuál es exactamente su prioridad. Mi valoración es que su gran prioridad es salvar el petrodólar. Y, para salvar el petrodólar, su prioridad es el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz debería estar libre de peajes y debería volver a ser como era antes de que comenzara la guerra, el 28 de febrero. Así que esta es su prioridad. Y por eso recientemente se informó de que los estadounidenses han sancionado a la Autoridad Estatal del Golfo Pérsico, la autoridad creada hace poco por Irán y Omán. Ha sido sancionada junto con otras dos compañías de seguros vinculadas con los iraníes, que también han sido sancionadas. Así que, cuando entendemos cuál es su prioridad, qué son los petrodólares, y ya he explicado qué son estos petrodólares, así que no entraré aquí en detalles. Basta con decir que todo el imperio estadounidense se sostiene sobre los petrodólares. Si los petrodólares no están ahí, y teniendo en cuenta la deuda nacional de Estados Unidos, que es de 39 billones de dólares, a Estados Unidos le resultará muy difícil mantener o estabilizar su economía. Y eso también tendrá un enorme impacto en su poder militar. Por tanto, el petrodólar es absolutamente fundamental. Una vez que entendemos esto, la segunda cosa natural, lógica,
es que quiere que el estrecho de Hormuz permanezca abierto. Y además, esto es importante, pese a todas las amenazas que ha venido lanzando de vez en cuando, ha vuelto a amenazar con bombardear Irán como nunca antes. Ha usado invectivas, dando a entender que bombardeará la infraestructura energética y las infraestructuras críticas de Irán, sabiendo perfectamente que Irán responderá de la misma manera. Y, cuando se produzca esa respuesta, todo el mundo sabe lo que les ocurrirá a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, a su energía, a sus infraestructuras críticas y a sus instalaciones. Y sabemos que en lo que respecta a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, aparte del petróleo y el gas, apenas tienen nada. No tienen agua, utilizan plantas desalinizadoras. Los alimentos vienen de fuera. Su demografía es mayoritariamente hay muchos extranjeros allí, y son regímenes en su mayoría impopulares en todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Así que lo que digo es que no hay manera de que él haga eso. Por ejemplo, recientemente ha atacado Irán. Han llegado informaciones de que 6 o 7 ciudades iraníes han sido atacadas, pero siempre se asegurará de no atacar sus infraestructuras energéticas clave y críticas, porque eso tendría un impacto directo en el petrodólar, algo que no querría hacer. Además, también hay informes de que en las reuniones informativas que se han dado al presidente Trump, al vicepresidente J.D. Vance y al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Kane, también se ha informado al comandante en jefe sobre el número limitado de interceptores con los que cuenta el ejército estadounidense. Ahora bien, todos estos interceptores, todo el mundo conoce sistemas como Patriot, THAAD o el SM-6, el misil estándar 6, tardan muchísimo tiempo en reponer las existencias o en cubrir todas las carencias. Eso no va a ocurrir rápidamente. Así que la única opción que tiene hoy el presidente Trump es llevar a cabo algunos ataques limitados contra Irán, y eso es lo que está haciendo. Pero hay que recordar algo, los ataques limitados no generan disuasión frente a un enemigo decidido, que está librando una guerra por su supervivencia, que se enfrenta a una amenaza existencial. Así que el presidente Trump está en una situación muy difícil. Esto va de él. Ahora paso a Irán. ¿Cuáles son las prioridades de Irán? En mi opinión, la máxima prioridad de Irán es sacar a las fuerzas estadounidenses de la región. Esa es su prioridad. Algo que también figura en el artículo 4 del Memorando de Entendimiento de Islamabad, donde se dice claramente que en ese memorando, 30 días después de la firma del acuerdo final, un total de 90 días, los estadounidenses empezarán a retirar sus tropas de las proximidades de Irán. Mi interpretación es que se refiere a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y dado que esta es la prioridad de Irán, para Irán es absolutamente importante tener pleno control sobre el estrecho de Hormuz. Por eso ha rechazado la propuesta que hicieron recientemente los omaníes. Conocemos la propuesta omaní. Estaban en conversaciones con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Estaban en conversaciones con Estados Unidos y plantearon una propuesta que ahora se conoce como 50-50. Sabemos que en el estrecho de Hormuz hay 2 rutas. Una es la ruta iraní, que discurre junto a la costa iraní, y la otra es la ruta omaní. Así que lo que plantea la propuesta omaní es que debería ser 50-50. Los buques comerciales deberían poder utilizar ambas rutas. Además, dicen que, si hubiera que cobrar algún peaje o tasa, debería ser voluntario. Irán ha rechazado esto. Lo que dice Irán es que todo el tráfico de entrada, los buques comerciales, tiene que pasar por el canal iraní. En cambio, los buques comerciales de salida pueden pasar por ambos canales, tanto por el canal iraní como por el canal omaní. En otras palabras, no hay forma de que Irán afloje su control sobre el estrecho de Hormuz, porque eso es lo único que obligará a las fuerzas estadounidenses a salir de la región. Y no solo eso. Sabemos que los saudíes también se han creado problemas a sí mismos. Y sin entrar en detalles,
salvo decir que sus espectadores conocen bien los problemas que han creado, sabemos que la guerra entre los yemeníes y los saudíes lleva 12 años en marcha. Los saudíes han impuesto restricciones al uso de los puertos yemeníes y de sus aeropuertos. Y por eso, cuando tuvo lugar el funeral del líder supremo de Irán, los iraníes enviaron un avión comercial para recoger a la delegación yemení y llevarla al funeral. De vuelta, sabemos que los saudíes bombardearon el aeropuerto internacional de Saná, porque según ellos está sometido a sanciones. Y los yemeníes han actuado de inmediato ante la estupidez de los saudíes. Lo que han hecho, y sabemos que lo han hecho, es cerrar Bab el-Mandeb, la ruta del Mar Rojo, a los barcos saudíes. Y además han atacado las instalaciones petroleras de Saudi Aramco. Se trata de unas instalaciones muy importantes. De hecho, como apunte para sus espectadores, Aramco significa básicamente Arabian American Oil Company, compañía petrolera árabe americana. Cuando se descubrió el petróleo, en los años 30, era una empresa de California, donde ustedes tienen su sede. Así que se asociaron con los saudíes. Y después sabemos, más adelante, cómo se fraguó el acuerdo del petrodólar en 1974. Así que hoy Aramco está completamente en manos saudíes. Pero de ahí viene el nombre. Y eso ha sido atacado por los yemeníes. Y luego, en mi opinión, los saudíes han cometido otro error. Han ampliado la guerra. ¿Por qué? Porque recientemente hubo informaciones de que las fuerzas estadounidenses y los saudíes atacaron provincias iraquíes, atacaron a las fuerzas de movilización popular. Ahora bien, las fuerzas de movilización popular no son una milicia propiamente dicha. Todo el mundo sabe que son fuerzas que dependen directamente del primer ministro iraquí. Así que en cierto modo, son fuerzas estatales. Han muerto unas 20 personas. Las fuerzas de movilización popular y unas 33 personas han resultado heridas. Eso es lo que dice el informe. Como consecuencia de eso, los iraníes han atacado Jordania. Han lanzado contra Jordania unos 4 o 5 misiles, aunque por supuesto el mando central dice que todos esos misiles fueron interceptados. Y no solo eso, también hay informaciones de un ataque con dron contra un buque cisterna estadounidense de GNL que estaba frente a la costa de Egipto. Así que lo que digo es que los saudíes han ampliado la guerra de forma insensata. Los iraníes no tienen ningún problema con eso, porque desde su punto de vista, su objetivo es sacar a los estadounidenses del escenario de Asia Occidental. Y así es como están teniendo éxito. En Jordania, cuando los iraníes lanzaron los misiles, la interceptación es una parte de lo que afirma el mando central. La otra parte es que hay informaciones según las cuales figuras civiles de alto nivel, algunos jueces y algunos funcionarios jordanos, han escrito una carta al régimen de Jordania diciendo: miren, las fuerzas estadounidenses en nuestro territorio son una gran vulnerabilidad. No deberían estar ahí. Así que esto beneficia a Irán. En lo que respecta a Irán, su postura es muy clara. Está muy satisfecho. Pero los saudíes están entrando en pánico. Y ahora, según las informaciones, el ministro de Defensa saudí ha ido a Washington. Primero se reunió con el vicepresidente, J.D. Vance, y también se ha reunido con el presidente Trump. Y le ha dicho al presidente Trump que hace falta desescalar. No debería producirse una escalada. Así que en lo que respecta a los iraníes están claramente al mando. Llevan la iniciativa. Como ya he dicho antes, son ellos quienes tienen las opciones militares, mientras que el presidente Trump simplemente no tiene opciones militares. Y he explicado los dilemas a los que se enfrenta el presidente Trump. Vayamos a Israel. Recientemente, el primer ministro israelí, Netanyahu, estuvo en la Casa Blanca y se reunió con el presidente Trump. Dijo que la reunión que ha mantenido con el presidente fue muy buena. Pero ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su prioridad?
Esa es la cuestión que él mismo ha dejado clara. Incluso antes de partir hacia Estados Unidos, lo dejó claro en Israel, al decir que la guerra solo terminará si el régimen iraní se derrumba, cosa que no ocurrirá, o si abandona las armas nucleares. Así que las armas nucleares son ahora mismo una prioridad, no para el presidente Trump, sino para el primer ministro israelí Netanyahu, porque las armas nucleares son lo que afecta al programa nuclear, al programa de enriquecimiento de los iraníes y a la posibilidad de que puedan fabricarlas. Por supuesto, tienen la tecnología. Tienen los conocimientos técnicos. Si pueden enriquecer al 60%, seguro que también pueden enriquecer al 90%. Así que esto preocupa a Netanyahu, porque se interpone directamente en su sueño, el sueño sionista de tener un gran Israel. Y esta es la razón por la que hemos visto recientemente en la NDA, que es la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2027, y que, en palabras sencillas, es el presupuesto de defensa del Pentágono, que Pete Hegseth no solo ha pedido $1.150.000.000.000, muchísimo dinero. Y obviamente, gran parte de ese dinero se está gastando, y se seguirá gastando, en la guerra en Asia Occidental. De hecho, en otra comparecencia, Pete Hegseth dijo que hasta ahora solo se han gastado $37.500 millones en la guerra. Pero analistas independientes creíbles sitúan ya las cifras cerca de los $100.000 millones. Así que la cuestión es que han pedido un presupuesto enorme para ver, básicamente, con qué rapidez pueden conseguir los misiles interceptores, lo cual, por supuesto, no será fácil. Junto a eso, hay una cláusula en esta ley, y esa cláusula habla de la fusión de las fuerzas de defensa de Israel y el ejército estadounidense en Asia Occidental. Esto significa que no ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, no por el Senado, lo cual en sí mismo refleja que el lobby israelí tiene una influencia muy fuerte en Washington. Y lo que significa básicamente esta fusión es que el mando central de Estados Unidos, aunque está cooperando con los israelíes en la guerra en Asia Occidental, formalmente está bajo las órdenes del comandante en jefe, que es el presidente Trump. Si esta fusión se produce, entonces el comandante en jefe del ejército estadounidense, en esencia, el mando central de Estados Unidos, sus agencias de inteligencia y el primer ministro israelí se convierten en una sola cosa. Así que podemos entender perfectamente hacia dónde va Estados Unidos. Ahora voy a Pakistán. Pakistán es hoy un actor extremadamente importante en Asia Occidental. Y hay 4 razones para ello. La primera razón es que a Pakistán se le ha encomendado la tarea de la seguridad colectiva. Como he dicho, creo que también antes en su programa, el 17 de junio, cuando se firmó el Memorando de Entendimiento de Islamabad, y los iraníes lo llamaron el Memorando de Entendimiento de Islamabad, además de los 2 presidentes que firmaron el memorando, el presidente Trump y el presidente Pezeshkian, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, firmó como mediador. Y el 17 de junio se firmó esto. Y el 23 de junio el presidente Pezeshkian viajó a Pakistán con muchos asesores. Era su segundo viaje. El anterior fue en agosto de 2025. Y no tengo ninguna duda de que una de las cuestiones clave de las que no se ha informado pero que habría tratado con los dirigentes pakistaníes es la necesidad de un marco regional. ¿Y cuál será ese marco regional? Ahora bien, marco regional es un término que utilizó el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, en marzo de 2026, después de su visita a Moscú, donde mantuvo una reunión de 1 hora y media con el presidente Putin. Después viajó a Pekín. Se reunió con su homólogo, Wang Yi, y cuando regresó, por primera vez en Teherán, Araghchi habló de un nuevo marco regional de posguerra, y uno de sus elementos clave sería que un marco islámico sustituyera al marco estadounidense,
una vez que las fuerzas estadounidenses abandonen Asia Occidental. Lo harán más pronto que tarde. Ahora bien, ¿qué significa esto? Porque mucha gente está diciendo, miren, el año pasado, en septiembre, creo que fue en agosto o septiembre, los pakistaníes y los saudíes firmaron formalmente un acuerdo de defensa. Así que dicen, ahora Pakistán debería acudir en apoyo de los saudíes y luchar contra los iraníes o los aliados iraníes. No va a ocurrir nada de eso. ¿Por qué? Nothing of that sort will happen. Why? Because we are not talking about collective defense, which is Porque no estamos hablando de defensa colectiva, que es un juego de suma cero. Estamos hablando de seguridad colectiva, que es algo completamente distinto. Es uno de los elementos clave del nuevo orden mundial. En términos sencillos, la seguridad colectiva significa que todos los países islámicos trabajarán juntos y se fortalecerán frente a la injerencia exterior. Y esa injerencia exterior, obviamente, se refiere a los estadounidenses. Así que se firmó la seguridad colectiva. Sabemos que los pakistaníes firmaron eso con los saudíes el año pasado. Y ahora los kuwaitíes han ratificado, según sabemos, el acuerdo de defensa que habían firmado con los pakistaníes en 2023. Después de eso, el ministro de Asuntos Exteriores kuwaití visitó Pakistán. the Kuwaiti foreign minister. He visited Pakistan. He was there for many days. Estuvo allí muchos días. Se reunió con toda la cúpula civil. Según tengo entendido, también habría ido al cuartel general y se habría reunido con el mariscal de campo Asim Munir. Marshal Asim Munir. Y él también quiere formar parte de esta seguridad colectiva. Y no tengo ninguna duda de que los cataríes también lo estudiarán muy pronto. Así que, salvo los Emiratos Árabes Unidos, según tengo entendido, todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, tarde o temprano, querrán integrarse en esa seguridad colectiva, en la que los pakistaníes desempeñarán un papel importante, por la sencilla razón que ya he mencionado antes en su programa. Pakistán es un país único, un país musulmán con armas nucleares, un país que no tiene relaciones diplomáticas con Israel, un país que mantiene buenas relaciones con los 57 países de la OSI, y un país con capacidades convencionales creíbles, el único país del mundo que tiene buenas relaciones con las tres grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia. Así que esta es una parte de Pakistán. La segunda parte del papel que está desempeñando Pakistán es que dentro de la región está fortaleciendo a todos los países islámicos para que también puedan integrarse bajo el marco de la seguridad colectiva. Y todo esto, de lo que hablo, cuenta con el respaldo tanto de Rusia como de China. Ahí es donde entra CORD. CORD es, como sabemos, una agrupación informal de 4 países: Pakistán, Egipto, Turquía y Arabia Saudí. Pakistan, Egypt, Turkey, and Saudi Arabia. Now, this is not a military alliance. Esto no es una alianza militar. No se trata de defensa colectiva. Se trata de seguridad colectiva. La tercera cosa que están haciendo los pakistaníes, y es una labor sumamente importante, no es que las otras dos no lo sean, es que el mariscal de campo Asim Munir es la única persona que, a mi juicio, mantiene conversaciones directas con el presidente Trump y tiene acceso directo al líder supremo de Irán. Y no voy a entrar en detalles sobre cómo fueron las cartas. Ya saben, el ministro del Interior iraní estuvo allí con la carta del líder supremo y luego se llevó la respuesta. Después vino una delegación estadounidense a visitar Pakistán. Así que la cuestión es que Asim Munir se ha convertido en una persona sobre cuyos hombros descansa buena parte de la paz en Asia Occidental. Much of the peace in West Asia rests. And why I'm making this top statement is. Y la razón por la que hago esta afirmación principal es que él es el mediador entre las dos partes que tienen diferencias irreconciliables. No van a superarse pronto, porque como ya he explicado, no voy a entrar en eso en absoluto. Y el cuarto punto es que todo lo que están haciendo los pakistaníes, o especialmente el mariscal de campo Asim Munir, según mi valoración, con el presidente Trump, lo que el presidente Trump quiere de él, que medie o que lleve a los iraníes a la mesa, todo se está transmitiendo a China, porque China es el gran apoyo en el nuevo orden mundial. Y no tengan ninguna duda, incluso el embajador ruso en Islamabad también estaría totalmente al tanto.
Así que se trata del papel de Pakistán. Ahora quiero decir algo muy importante, y es lo siguiente. Now I want to make a very important, I want to say a very important thing, and that thing is what is stuck right now is the negotiation. Lo que está bloqueado ahora mismo son las negociaciones. Ambas partes quieren hablar porque, en lo que respecta a los iraníes, lo he dicho muchas veces, los iraníes llevan la ventaja, pero dan prioridad a la diplomacia. Por una sencilla razón, quieren un marco regional. Por una sencilla razón, es su geografía. Tienen que vivir aquí con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Por una sencilla razón, no querrán que haya mucha destrucción aquí. Así que la prioridad que dan a la diplomacia no significa que no estén respondiendo. Están respondiendo, dejando claro a los estadounidenses quién ha ganado la partida. Americans know who has won the game. Now, so in my understanding, when we look at Ahora bien, según tengo entendido, cuando analizamos el memorando de entendimiento de Islamabad, el artículo 13 dice muy claramente que hay 4 artículos. El artículo 1, el 4, el 5, el 10 y el 11. Mejor dicho, 5 artículos. Antes de que se produzca el compromiso final para un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, tienen que celebrarse conversaciones sobre esto. Y recuerden, cuando se firmó el memorando de entendimiento, se crearon 3 grupos para debatir todas estas cuestiones del memorando antes de que se abordara el asunto final entre los 2 actores principales. Y los cataríes y los pakistaníes estuvieron allí como mediadores en los 3 grupos. Y cuando se examinan estas 5 cuestiones, ¿de qué tratan? And when you look at these 5 things, what are they about? The first one is it talks about La primera habla del artículo 1, que debe haber un cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes. Y luego, en el memorando de entendimiento, han mencionado Líbano. Yo diría que los iraníes ahora irían mucho más allá e insistirían en algo que no figura en el memorando, que también se incluya a Yemen, que también se incluya a las fuerzas de movilización popular iraquíes, porque son aliados de Irán. Así que pedirán específicamente esto también en el artículo 1, porque el tiempo juega a favor de Irán. Están sufriendo mucho, pero están haciendo algo extraordinario por el mundo. Se está creando un nuevo orden mundial. a new world order is being created. The second, if you see the article which is article La segunda, si ven el artículo, que es el artículo 4, habla del levantamiento del bloqueo naval y habla de que las fuerzas estadounidenses se mantengan alejadas de las proximidades de Irán, algo de lo que ya he hablado. La tercera, que es el artículo 5, habla del paso seguro de los buques comerciales. Ya he explicado que todo esto debe suceder bajo la supervisión de las autoridades, así como de la Armada de los Guardianes de la Revolución. Después vuelve a pedir que las exportaciones iraníes de petróleo, que habían comenzado una vez firmado el memorando de entendimiento, pero que fueron suspendidas, tengan que reanudarse. Los iraníes deberían tener libertad para exportar su petróleo, su gas y sus derivados. Deberían tener libertad para hacerlo. Y luego también insistirían, lo cual figura en el artículo 11, en la liberación de sus fondos congelados. the release of their frozen funds. We know that some initial talks went on. Sabemos que también hubo algunas conversaciones iniciales entre los iraníes y los cataríes. Los estadounidenses estaban allí. Se dijo que se liberarían unos 6.000 millones de dólares de los fondos iraníes congelados en bancos cataríes, pero nunca ocurrió. Así que diría que ahora los iraníes insistirán en que se liberen los fondos congelados, que rondan los 12.000 millones de dólares, antes de que comiencen las conversaciones. En otras palabras, los iraníes ya han tenido suficiente. No confían en absoluto en los estadounidenses. Cuentan con el respaldo de 2 potencias mundiales. Entienden que Trump está en una situación muy mala y que no hay ninguna posibilidad de que le den algún respiro al presidente Trump. Gracias, Zulfikar, por tu paciencia. Thank you, Zulfikar, for your patience. Well, I was
Bueno, estaba prestando muchísima atención, Parveen, y debo decirlo de forma categórica. Hablo con muchos comentaristas muy informados y extremadamente competentes, pero usted está entre los mejores de verdad. Es un placer, una alegría escucharla, y me honra que esté aquí. Y estoy convencido de que nuestra audiencia tendrá la misma opinión que acabo de expresar. De hecho, ya la han expresado en los comentarios y en el número de personas que vieron su primera aparición en nuestro canal. Me gustaría abordar algunas de las cosas que ha mencionado. Estoy completamente de acuerdo con todas y cada una de las afirmaciones que ha hecho. Y como sabe nuestra audiencia, tenemos el gran honor y el privilegio de acceder a cierta información confidencial que nos llega. Se nos ha confiado la tarea de trasladársela a nuestra audiencia y he compartido parte de ella con usted. Todo lo que ha dicho es totalmente exacto, correcto desde el punto de vista factual. De hecho, hay un informe muy reciente. Reuters informa de que se han visto transitar entre 300 y 400 manpads desde China hacia Irán, pasando por Pakistán. Lo hemos dicho en nuestro canal porque somos conscientes de ello. Tanto Islamabad como China han dicho, no, esto no es verdad, pero sabemos que es verdad. Así que la relación entre China, Irán, Pakistán y Rusia va a seguir siendo muy fuerte y no hará más que fortalecerse. Esto se basa en todo lo que sé. Formé parte del equipo que creó este petrodólar. No es algo de lo que me sienta orgulloso. Lo hice en una etapa muy temprana de mi vida y enseguida me di cuenta de que no era algo que debiera estar haciendo. Así que me aparté. Pero sé muy bien cómo se estructuró esto. Sé muy bien cómo se montó. Y Estados Unidos ha estado financiando todas sus guerras porque tiene este petrodólar. Y la cuenta asciende ya a casi $40 billones. Así que, quiero decir, esta es absolutamente la razón clave por la que Trump no puede desvincularse de ello. Aunque quiera, puede que personalmente esté cansado de esto. Pero la gente que le rodea, las fuerzas que le rodean, no van a permitir que ocurra. Irán tampoco va a permitir que la otra parte de esto, es decir, permitir que continúe, siga adelante. Quiero decir, no tengo ninguna duda de que este es el punto crucial, el crisol de todo este conflicto. Entonces, ¿cómo cree que? Y también soy consciente del papel de Asim Munir. Conozco los contactos personales que tuvieron lugar, la visita de la delegación estadounidense al cuartel general, donde se reunió con Munir. Después, Munir escribió una carta y fue directamente al líder supremo. Y existía la esperanza, de la que hablamos en este canal, de que quizá fuera a haber algún tipo de conversación. Pero luego, como puede ver, todo se vino abajo. Y Arabia Saudí, por razones que nadie entiende, forma ahora parte de esta guerra imposible de ganar. Entonces, ¿cómo cree que se resuelve esto? Mire, esta cuestión, cuando hablamos de resolución, lo que se está haciendo es intentar ampliarla. Ahora bien, antes de entrar en la resolución, tenemos que entender esta parte. Es un poco larga, si me permite decirlo. Por favor, adelante. Así que no solo se está ampliando dentro de Asia Occidental, también hubo un intento de Zelensky, el presidente Zelensky de Ucrania, de fusionar los dos escenarios, el escenario europeo y el de Asia Occidental. ¿Y cómo lo hizo? Un buque comercial, como todos sabemos, que iba desde un puerto ruso hacia Irán, Mar Caspio, fue alcanzado por drones iraníes, por drones ucranianos, por drones de Ucrania, SMI. By the Ukrainian drones. So, and immediately the top leadership of Iran. Así que de inmediato, los máximos dirigentes de Irán, todos y cada uno de ellos, dijeron que Ucrania pagará un precio por esto. Ahora bien, en lo que respecta al Mar Caspio, ha sido un mar pacífico. ¿Por qué pacífico? Solo se ha utilizado para actividades comerciales, para el comercio, por la sencilla razón de que cuando miras alrededor, ves el mapa. Alrededor del Mar Caspio están los llamados países de la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, los países que se separaron de Rusia.
Así que es una historia diferente. Tienen su propio concepto de seguridad colectiva. Por eso los ucranianos han intentado entrar ahí. Ahora hay que entender dos puntos. Y esto es importante para demostrar la madurez de las potencias vencedoras. Show the maturity of the winning powers. This is important. And then I'll come to answer your question. Esto es importante. Now, Y ahora responderé a su pregunta. Hoy hay dos potencias, Irán y Rusia. Irán en Asia Occidental y Rusia en Europa. Ambos países están ganando la guerra. No debería haber ninguna duda al respecto. Y para ambos países, la amenaza es existencial. Irán se enfrenta a una amenaza existencial, y Rusia también. Así que, cuando hay países que afrontan una amenaza existencial, nunca deberían ampliar los objetivos de guerra. Siempre deben mantenerse centrados en su objetivo de guerra. Es algo muy sencillo en la guerra. Siempre son los países que están perdiendo, por ejemplo, Ucrania, por ejemplo, los países del CSG en Asia Occidental, los que intentarán ampliar la guerra. countries in West Asia, they will try and broaden the war. And this is precisely what the Ukrainians tried. Y esto es precisamente lo que los ucranianos intentaron hacer. Así que, recientemente tuvimos, obviamente, los rusos y los iraníes habrían hablado entre ellos. Y como consecuencia de eso, por lo que a mí respecta, las pruebas indican que el presidente Putin, el 26 de julio de 2026, se dirigió a la Armada rusa con motivo de su Día de la Marina. Mantuvo una videoconferencia con todos los comandantes de sus flotas, la del Pacífico, la del Norte, la del Báltico y la del Mar Negro. También estuvo el comandante de la flotilla del Mar Caspio. Ahora bien, en el Mar Caspio lo que hay es una flotilla, como he dicho, porque nunca ha tenido allí una amenaza militar. Y aquí Putin hizo una observación muy interesante. And here Putin made a very interesting remark. President Putin said, and he praised the El presidente Putin lo dijo y elogió a la Marina iraní de los Guardianes de la Revolución por lo que han hecho en el estrecho de Hormuz y la llamó la flota de mosquitos. Y dijo que quizá también tengamos que plantearnos una flota de mosquitos para la flotilla del Mar Caspio. Ahora bien, por lo que sabemos, la flotilla rusa del Mar Caspio tiene unos pocos barcos grandes, pero básicamente cuenta con pequeñas corbetas que pueden lanzar sus misiles Caliber, misiles de crucero. No entraré en detalles, son misiles suficientemente letales. Así que el punto que planteo es que los rusos han dejado muy claro que se harán cargo de la seguridad frente a las amenazas procedentes del Mar Caspio, las amenazas que vienen de Ucrania. can see the threats which are coming from Ukraine. This is the important point. Because the priority for Este es un punto importante, porque la prioridad del presidente Putin, y el presidente Putin lo señaló indirectamente en su videoconferencia, es que Rusia tiene hoy 9 rompehielos de propulsión nuclear. Ningún país del mundo tiene eso. En otras palabras, su prioridad es la ruta marítima del norte. Su prioridad es básicamente crear amenazas en el océano Ártico, porque Trump está tan distraído que ahora no podrá dedicar recursos a la principal prioridad de su estrategia de seguridad nacional, que era el hemisferio occidental. Y si Estados Unidos no es capaz de asegurar el hemisferio occidental, no hay forma de que pueda convertirse en líder global, ni siquiera en una gran potencia. Así que, una vez entendido este punto, déjeme responder cómo va a terminar esto. get this point, now let me answer how this will end up. So the only way I see this whole thing, Así que la única manera en que veo que todo esto puede acabar es que el presidente Trump, en algún momento, quizá, bueno, en primer lugar, habrá suficiente presión por parte de los israelíes y del lobby israelí para continuar y ampliar la guerra. Pero también está bajo una enorme presión para poner fin a la guerra. Y tarde o temprano se dará cuenta de que no hay forma de arrebatarles a los iraníes el control del estrecho de Hormuz. Así que su única opción es recurrir a la diplomacia. Aquí, el mariscal de campo Asim Munir desempeñará un papel muy importante, y estoy seguro de que ya está hablando con ambas partes. Y las perspectivas de ambas partes se están compartiendo a través de, bueno, él es quien está haciendo todo eso. he's the man who's doing all that. So the point is, diplomacy will mean Así que la cuestión es que la diplomacia implicará que los estadounidenses tendrán que aceptar algo.
los estadounidenses tienen una elección. O bombardean durante décadas a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Allí habrá destrucción total y los petrodólares desaparecerán. O la única manera de salvarlo es permitir que los petrodólares se mantengan de alguna forma. Y la forma en que se mantendrían es que, en lo que respecta al tránsito por el estrecho de Hormuz, según entiendo, quizá ya no se haga en dólares estadounidenses. Podría hacerse perfectamente en la moneda local de cada país, algo de lo que habla el marco regional de Irán. Pero también tenemos que recordar que los países del Consejo de Cooperación del Golfo, países como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, han invertido mucho dinero en la infraestructura de inteligencia artificial de Estados Unidos. Intelligence infrastructure of the Americans. Because if you see, for example, Saudis, Porque si se fija, por ejemplo, en los saudíes, ellos lo entienden. Tienen una visión llamada Visión 2030. Eso significa que saben que el petróleo y el gas no durarán para siempre y que, por tanto, ahora tienen que orientarse hacia la inteligencia artificial y buscar aumentar la productividad. Y ahí todavía, ya sabe, habrá posibilidad de comerciar en dólares. Pero por supuesto, no será en absoluto al nivel de los petrodólares. Así que esta es una opción que tiene el presidente Trump. No bombardear ninguna de las infraestructuras energéticas clave y críticas de Irán y aceptar cierta tarifa mediante la diplomacia. and accept a certain fee through diplomacy. Accept that, yes, Strait of Hormuz cannot and will Salvo que sí, el estrecho de Hormuz no puede ni volverá a ser lo que era antes del 28 de febrero. Así que la cuestión, Zulfikar, que planteo es muy sencilla. No es una decisión fácil para el presidente Trump. Y aquí es donde el mariscal de campo, Asim Munir, con el respaldo de China y Rusia, tendrá que hacer un gran esfuerzo para convencer a los estadounidenses. En cuanto a los iraníes, han mostrado todas sus cartas, y con razón. Para ellos es una amenaza existencial, y no quieren que esa amenaza reaparezca dentro de un par de años. Así que quieren acabar con esto para siempre, y por tanto mantendrán el control del estrecho de Hormuz. Y a mi entender, es cuestión de años que tengamos un marco regional en Asia Occidental. before we will have a regional framework in West Asia. Well, Praveen, I cannot. Bueno, Praveen, no puedo dedicarte suficientes palabras de elogio, porque esto va al corazón de la situación, al corazón de la situación. Y lo venimos diciendo regularmente en Transition Protocol, en nuestro canal. Hace poco hicimos una evaluación de las previsiones que habíamos hecho y de la realidad que nos alcanzó. Y estábamos muy ilusionados. Por favor, tened en cuenta que casi todo lo que dijimos ha quedado confirmado por la realidad. Tienes razón. Gracias al privilegio y al honor que ciertas personas de Pakistán me han concedido, sé lo que está haciendo Asim Munir. Y está haciendo mucho trabajo pesado, que es la razón por la que los estadounidenses se reunieron con él. E inmediatamente se envió una carta, de hecho, que Mohsin Naqvi llevó al líder supremo. Y el líder supremo de Irán dijo, sí, hablaremos. Supreme leader and the supreme leader in Iran said, yes, we will talk. And then this happened. Y entonces ocurrió esto. Hay otro punto de presión que está aumentando, Praveen, y se puede ver. El punto de presión es el económico. Y también está el hecho de que Estados Unidos se está quedando sin opciones militares. Quiero decir, es difícil decirlo, pero es verdad. Se están quedando sin sus bombas inteligentes. Se están quedando sin sus misiles inteligentes. Ya no tienen capacidad para fabricarlos. Así que, independientemente de lo que Trump pueda querer hacer, o de lo que se vea obligado a hacer por la influencia sionista que le rodea, ya no le quedan opciones. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que puede seguir esto antes de que las presiones finalmente le alcancen y llegue a reconocer que Irán tiene que estar al mando del estrecho de Hormuz? Esa es la única forma de que esto termine. No hay otra. Mira, lo primero, Zulfikar, es que esta guerra no puede continuar. Muchos expertos estadounidenses siguen poniendo el ejemplo de la implicación de Estados Unidos en Vietnam y Afganistán. Pero esto no puede ser así por dos razones. La primera es que el mundo actual es multipolar. Estados Unidos no es la única potencia global, esa es una. Y la segunda es que por el estrecho de Hormuz
pasa el 20% de la energía, y esa energía la necesitan sobre todo los países asiáticos. Además, si los yemeníes cierran Bab el-Mandeb para todo el mundo, habrá problemas adicionales. Por Bab el-Mandeb pasa entre el 12 y el 15% del comercio. 15% of the trade passes through Bab el-Mandeb. And then let me even go a little further and say that Y permítame ir un poco más allá y decir que en cuanto a una opción de la que poca gente habla, aunque algunos sí lo hacen, sigue estando ahí. Y lo que también se hizo durante la guerra de 12 días que tuvo lugar en 2025 fue llevar los barcos hasta el Cabo de Buena Esperanza y trasladarlos al canal de Mozambique, porque ambos estrechos estaban cerrados. Este estaba cerrado. Bab el-Mandeb, estaba cerrado. El otro estaba abierto, el estrecho de Hormuz. Eso es lo que estaba ocurriendo. Y por supuesto llevaba más tiempo. Pero, aparte de eso, también hay que entender que desde 2019, y especialmente últimamente, Irán ha estado realizando ejercicios navales bilaterales y trilaterales en el Golfo de Omán. Ha realizado ejercicios trilaterales con Irán, Rusia y China. where it's Iran, Russia, and China. And the latest one was done, I think, in March 2026. Y el último se realizó, creo, en marzo de 2026. Luego está el ejercicio bilateral que están llevando a cabo con Rusia. A lo que voy es que Pakistán también está ahí. Lo que quiero decir es que si el presidente Trump sigue haciendo esto que está haciendo, y si los iraníes, en algún momento, cosa que no creo que vaya a ocurrir pronto, porque Irán está jugando una partida muy inteligente, deciden que el bloqueo impuesto por los estadounidenses es un acto de guerra, entonces todos los barcos estadounidenses que estén participando en el bloqueo serán un objetivo importante. Habrá una enorme vulnerabilidad, y China no permitirá la intervención de fuerzas externas. China está justo allí, en Djibouti, porque está diciendo repetidamente que la guerra debe terminar. Because China is repeatedly saying that the war should end. They are insisting on that. But they Insisten en eso. Pero también reconocen que este estrecho de Hormuz es una vía marítima interior de uso internacional. Es la vía marítima interior de Irán y Omán. Así que el punto está muy claro. El presidente Trump, en realidad, no tiene otra opción. La presión global se está acumulando, y él mismo entiende que no quiere ser un Herbert Hoover. Y también hay un gran problema en Estados Unidos. Ni siquiera voy a hablar de las elecciones de mitad de mandato, que muchos analistas han convertido en un asunto muy importante. No sé hasta qué punto lo es porque no soy estadounidense. I don't know how big it is because I'm not an American. So I'm talking from as a Así que hablo como un observador que está viendo cómo ocurre todo esto en Asia Occidental y cómo se conecta con el escenario europeo y con el hemisferio occidental. Yo solo analizo la geopolítica y la estrategia. Así que el presidente Trump tiene que decidir qué hacer. No puede seguir con este ahora sí, ahora no. Un día dice de acuerdo, firmé el memorando de entendimiento, y luego vuelve a iniciar la guerra. Quiero decir, el día 11, el 11 de abril, tiene lugar la reunión de Islamabad. 21 horas después, J.D. Vance y su equipo se levantan y se van. Luego, el día 13, impone el bloqueo naval. Después, el 17 de junio, firma el memorando de entendimiento. Y luego, el 7 u 8 de julio, vuelve a iniciar la guerra. 7th or 8th of July, he again starts the war. I mean, on a MOU he himself has signed. So the man Quiero decir, sobre un memorando de entendimiento que él mismo ha firmado. no reason why the Así que ese hombre no tiene credibilidad en el mundo. Y no hay ninguna razón para que los iraníes confíen en él. Y no hay ninguna razón para que el mundo no se posicione con Irán. Una prueba de cuántos países están con Irán puede verse en el funeral del líder supremo. Acudieron unos 40 millones de personas. Así que lo que estoy diciendo, Zulfikar, es que depende de este hombre decidir qué quiere hacer. Lo que he dicho, y lo que creo, es que no podrá ir y cumplir realmente sus amenazas de bombardearé Irán hasta extinguirlo. No puede hacerlo, porque entonces se le acaban los petrodólares. Así de simple. that because then your petrodollars go. Simple. He will be bombing his petrodollars. He will be, if he does that, Estará bombardeando sus petrodólares. Si hace eso, estará bombardeando algo que intenta preservar, que es la fuente del petrodólar.
Parveen, te he retenido más tiempo del que dije que lo haría, pero ha sido un comentario tan fascinante por tu parte que no siento, en absoluto y de ninguna manera, que deba contener mis elogios sinceros por la profundidad de tu análisis, con el que estoy completamente de acuerdo. Y no solo yo, sino muchos de mis colegas que han sido invitados a compartir su opinión en este canal, así como personas con las que hablo y que ocupan puestos de mucha responsabilidad. Así que muchísimas gracias de parte de nuestra audiencia global. Esta ha sido una sesión extraordinaria con alguien que tiene un conocimiento enorme, una gran profundidad y aporta un punto de vista muy singular que apoyo plenamente. Así que si les gusta lo que hacemos, por favor, pulsen el botón de suscribirse. Si quieren apoyar nuestro trabajo, entren por favor en nuestro canal de Substack con el mismo nombre, Transition Protocol. Háganse miembros de pago. Se lo enviaremos directamente a su bandeja de entrada y les ofreceremos esta calidad de comentario de personas tan destacadas y estimadas como Praveen Sani, mi muy querido colega, cada semana, y con algunas personas que aparecen casi todos los días. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Nos despedimos. Muchas gracias por ser una audiencia que tanto nos apoya y agradecemos mucho que nos respalden tanto. Praveen, ¿quieres decir algo? Thank you, Zulfikar. Thank you. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Thanks a lot.